Amados hermanos, en esta tarde, bienvenido a mi canal Alaba en todo tiempo a Jehová. Bien, amados hermanos, en esta tarde quiero saludarle a cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, deseándole pues que haya sido este día un día de bendición y un día de mucho aprendizaje, ¿no? Nosotros pues como cristianos debemos estar constantes con la palabra de Dios. Y en esta oportunidad quiero compartirte la palabra de Dios que nos dice en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 13. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo, nos dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, este pequeño versículo de mucha bendición quisiera compartir en esta tarde. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos está hablando a todos nosotros que estamos en el camino de Dios, a todos nosotros que un día hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, a aquellas personas que hemos recibido en nuestro corazón a Jesús como nuestro único Salvador. A nosotros es lo que nos habla la palabra. Nos dice esta tarde en el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 13. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. La palabra nos insta, amados hermanos, a perseverar. Pero ¿de qué manera vamos a perseverar nosotros hasta el final, hermanos? ¿Cómo vamos a perseverar? En el Evangelio nosotros, hermanos, tenemos que perseverar en primer lugar arrepintiéndonos. Cuando Jesús ha empezado su ministerio, cuando Jesús ha empezado a predicar, ha predicado diciendo, amados hermanos, arrepiéntanse. Y ese es nuestro primer llamado de nosotros también, de cada uno de nosotros. Un llamado al arrepentimiento verdadero, despojarnos del viejo hombre, dejar el viejo hombre, arrepentirnos. Porque cuando una persona cristiana se arrepiente, viene pues, amados hermanos, la santidad. Cuando viene la santidad, viene la consagración. Después de la consagración, pues Dios nos ofrece la vida eterna. Por eso, en primer lugar, nos hay que arrepentir. Cuando hay arrepentimiento, va a haber consagración. Cuando hay consagración, va a haber santidad en cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces en esta tarde nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Pero ¿cómo vamos a perseverar? En primer lugar, arrepintiéndonos. Nos hay que arrepentir de lo que nosotros éramos, nos hay que arrepentir de nuestros pecados. Tú te conoces, amado hermano, cuál es tu pecado, cuál es tu error. De eso tienes que apartarte, porque a Dios lo que no le agrada es tu pecado. Pero sí, Dios ama al pecador, mas no tu pecado. Entonces lo que nosotros como cristianos lo que tenemos que hacer es apartarnos del pecado, alejarnos de las cosas que no le agrada a Dios, porque la palabra nos dice, ¿no? Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces de ese camino de muerte, de ese camino que no le agrada a Dios, tenemos que apartarnos, amados hermanos. ¿Cómo nos vamos a apartarnos? Arrepintiéndonos, dejando de hacer lo que no le agrada a Dios. Entonces, la palabra nos dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces nosotros, hermanos, perseveremos en ayuno, perseveremos en oración, perseveremos congregando, perseveremos en las cosas de Dios. Porque de otra manera, amados hermanos, en un momento tú y yo podríamos perder nuestra salvación. En la Biblia nos dice, no descuides esta salvación tan grande, no sea que te deslices, no sea que tú te descuides, nos advierte, hermanos. Entonces lo que nosotros debemos hacer, hermanos, es cuidar nuestra salvación. Y lo más importante, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces perseveremos en ayuno, en oración, no dejando de congregar. Orar sin cesar, nos dice la palabra de Dios. No dejando de congregar como algunos lo tienen por costumbre. Es que lo que tú dices, hermano o hermana, lo que tú dices, esta tarde no voy al culto,
mañana ya voy o a la otra semana ya voy, eso se puede volver en una costumbre, como dice la palabra de Dios, puede volverse en un hábito. Y para el cristiano, pues es un gran peligro dejar de congregarse. Es un gran peligro, amados hermanos. Para el cristiano es un peligro dejar de orar, dejar de ayunar, porque el espíritu vive nada más pues con ayuno, con oración, cuando congregamos, cuando escudriñamos la palabra de Dios. Nuestras armas de los cristianos pues es la palabra de Dios. Sin la palabra de Dios nuestro espíritu se encuentra débil, nuestro espíritu se encuentra pues desalentado. Entonces lo que nosotros debemos hacer es perseverar en el camino de Dios. Perseveremos, amados hermanos, perseveremos en las cosas de Dios. Pidamos a Dios en nuestras oraciones que nos dé esa sabiduría, que nos dé ese entendimiento de su palabra, que nos dé para tener esa mirada en las cosas eternas, más no en las cosas pasajeras. Pero nosotros como ser humano, más la mirada muchas veces tenemos en las cosas pasajeras que ofrece este mundo, ¿no? Pero las cosas eternas, pidamos a Dios que nos enseñe a tener la mirada en las cosas eternas, que son duraderas y para siempre, hermanos. Entonces la palabra nos insta a cada uno de nosotros que perseveremos hasta el fin, porque este será salvo el que persevera hasta el fin. Pero para poder perseverar, amados hermanos, nosotros, como vuelvo a decir, tenemos que apartarnos de todo lo que no le agrada a Dios. Porque dice, la amistad del mundo es enemistad contra Dios. ¿Cuántos muchas veces conociendo la palabra aún no podemos apartar nuestros pies del mundo o de los placeres que nuestra carne nos lleva o esta carne nos puede ganar? Pero cuando un cristiano está en constante ayuno, en constante oración, nosotros, amados hermanos, vamos a vencer esta carne que es tan débil. La palabra dice, el espíritu está dispuesto, pero quien se opone es la carne. Muchas veces tu espíritu piensa orar, ayunar, ir a la iglesia, congregarse, hacer las cosas de Dios, pero la carne se opone porque la carne es débil, dice la palabra. Pero Dios nos ha dado esa fortaleza, Dios nos ha dado esa victoria de que nosotros todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, hermanos. Entonces en esta hora te animo con esta palabra a que sigamos adelante en el camino del Evangelio. ¿De qué serviría, amada hermana, si tú te desanimas? ¿De qué serviría si tú dejas de congregar? Si tú en un momento descuidas tu salvación, ¿de qué serviría los días de ayuno, los días de vigilia, los días que congregaste sin faltar, los días que caminaste en la obra? Aún tal vez caminando a pie, sin movilidad, estuviste ahí en las cosas de Dios, haciendo un gran sacrificio. Pero si usted, hermano, deja de perseverar, ¿de qué serviría? De nada nos serviría. Como dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve si el hombre se lo gana todo el mundo, pero su alma se pierde? ¿De qué sirve, hermano? No nos sirve de nada. Muchas veces el ser humano te afanas, te ocupas en los quehaceres de esta tierra dejando a un lado a Dios. Pero en este día quiero decirte, busca la presencia de Dios, no dejes de congregar, no dejes de ayunar, no dejes de orar como si fuera la última vez. Porque este refrán, ¿no?, que a mí también me lo compartieron, busca a Dios como si mañana Cristo volviese, pero también trabaja como si nunca te vas a morirte. Entonces este refrán te comparto, hermanos. Nosotros busquemos la presencia de Dios. Nosotros como cristianos busquemos la guianza de Dios, amados hermanos. Porque la palabra nos dice, amados hermanos, que Dios nos ha dado ese espíritu de valentía, de poder y dominio propio. Nuestra carne es para poder dominar aún los placeres que puede ofrecernos este mundo, hermanos. Perseveremos tú y yo, hermanos, porque la palabra nos dice, más el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Y de qué manera estás perseverando, hermano?
Estará bien si tú perseveras en el camino de Dios, pero sin apartarte del pecado, de ese pecado que no le agrada a Dios. Está mal, amados hermanos, porque la palabra nos dice que nosotros, a cada uno de nosotros, Dios nos ha llamado a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino, amados hermanos. Entonces lo que a nosotros nos queda es que nosotros perseveremos en santidad, porque la palabra dice, Dios es santo y también quiere que sus hijos sean santos. Santo, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu. Debe haber una gran diferencia entre el cristiano y la persona que no está en el camino de Dios, amados hermanos. No hay que pisotear el Evangelio, hermanos, sino perseveremos en la doctrina, perseveremos en la palabra de Dios, perseveremos en seguir adelante. Persevera, amados hermanos. Nuestra gran tarea, ¿cuál es como cristianos? La palabra nos dice que Jesús nos ha enseñado o nos ha dado una gran comisión. Id y predicar el Evangelio. Predica la palabra, amada hermana, a tiempo y afuera de tiempo. Porque un día nosotros todos compadeceremos ante el tribunal. ¿Y qué cuenta vamos a dar? ¿Qué cuenta vamos a dar, hermanos? Por eso en esta tarde quiero decirte con esta palabra, más el que persevera hasta el fin, este será salvo, nos dice la palabra. Entonces perseveremos, hermanos, no te canses, porque la palabra dice, amados hermanos, en esta tierra o en este mundo donde que vivimos vendrá pues cansancios, vendrá momentos difíciles, pero la palabra nos dice, esfuérzate y sé valiente. Aunque has tenido pocas fuerzas, pero tú me has servido. Aunque en lo poco, pero tú me has servido. Nos dice, ¿no? Si en lo poco me has hecho fiel, pues yo te pondré en lo mucho, nos dice, hermanos. Su promesa es verdadera, amados hermanos. Si ahora podemos estar bien, no estás postrado en la cama de un hospital, no estás enfermo, amada hermana, tú que me estás viendo, pues es por la misericordia de Dios, es gracias a Dios. Agradece por la vida que tienes, por la nueva oportunidad. Día a día, amados hermanos, es una nueva oportunidad, es una nueva vida. Día a día Dios nos da esa nueva oportunidad. Nunca sabemos cuándo puede ser la última vez. Tal vez esta tarde que tenemos nuestro culto puede ser la última vez que tú vayas a la casa de Dios. Tal vez sea la última vez que tú alabes en esta tarde. Pero amada hermana, déjame decirte, persevera hasta el fin. Venga lo que venga, pase lo que pase, persevera en su camino, hermano. No te apartes a la diestra ni a la siniestra, a la derecha ni a la izquierda. Ten tu mirada en el consumador de tu vida, que murió en la cruz, que derramó su sangre preciosa por ti y por mí, hermano. La salvación no nos ha costado nada ni 10 céntimos, hermanos. La salvación ha sido gratuita. Por eso nosotros de ese agradecimiento, porque Dios nos ofrece una vida eterna, perseveremos. Perseveremos en este camino que Dios nos ha llamado. Es tiempo de seguir el camino de Dios, es tiempo de doblar las rodillas por tus familias, por tus hermanos, por tus hijos, por las personas que no conocen la palabra de Dios. La Biblia nos dice que nosotros somos luz, que estamos a la vista de los demás. Cuando tú quieras rendirte, piensa y date cuenta quiénes vienen tras tuyo. Cuando tú digas que ya no puedo más, Dios te dice en su palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando te sientas cansada, desanimada, Dios te dice, esfuérzate y sé valiente. Mira, hermanos, tantas promesas que Dios nos ofrece en su palabra. Tantas cosas que Dios nos promete, sus promesas son verdaderas. La palabra es fiel, la palabra es viva, la palabra es eficaz, hermanos. Entonces en esta tarde quiero decirte, perseveremos, porque nos dice la palabra, más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Entonces, ¿de qué manera tenemos que perseverar, hermanos?
dejando todo lo malo, todo lo que no le agrada a Dios, alejándonos del pecado, seguir adelante, sirviendo unánimes, visitando a los enfermos, orando por los enfermos, ayunando, predicando la palabra afuera y a tiempo, predicando la palabra, amados hermanos. Comparte la palabra de Dios, empieza por casa, por los hijos. De esa manera vamos a perseverar en su camino, que Dios nos ha llamado un día cuando nosotros, la Biblia dice, cuando estabas triste en espíritu, la Biblia dice, cuando tú estabas en las tinieblas, cuando el Satanás nos tenía en su lazo, ahí Dios nos ha encontrado. ¿Cuál oveja perdida Dios un día nos ha encontrado? Pero ¿para qué, hermanos? Para apartarnos de las cosas que no le agrada, para que te alejes de ese pecado. Antes pues estuviste en Egipto, esclavo del pecado, esclavo del dinero, pero no creo que nosotros podemos dar la mirada a volver atrás, hermano. Cuando tú te sientas cansado, cuando tú te sientas desanimado, pídele a Dios, Señor, dame las nuevas fuerzas, Señor, no me sueltes de tu mano. Quiero servirte, quiero seguirte, ayúdame, Señor. Muchas veces cuando tú eres cristiano pueden venir críticas, murmuraciones, pero ten tu mirada en Dios. Dile a Dios, Señor, ayúdame, no me sueltes de tu mano. No permitas que yo me deslice, no permitas que yo caiga. Dile y Dios te va a escuchar, hermano. Si tal vez estás pues alejado de Dios, has dejado de congregar, has dejado de ir a la casa de Dios, mientras que hay vida hay esperanza. Hoy te puedes arrepentir y volverte a Dios, porque Dios no te va a juzgar, Dios te está esperando con los brazos abiertos. Ahora el Dios es nuestro abogado, pero habrá un tiempo en que Él se convierta en el juez, ahí nos juzgará. Pero mientras hay vida, hermanos, hay esperanza. Entonces perseveremos hasta el final, amados hermanos, no dejando de congregar como algunos tienen por costumbre. Esto que dejas de congregar, amado hermano, puede volverse en una costumbre, puede volverse en un hábito. Entonces lo que la palabra nos dice, más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Tú y yo estamos llamados a perseverar. Tú y yo, hermanos, estamos llamados al arrepentimiento verdadero. Estamos llamados a servirle al Dios poderoso, al Dios que ha cambiado tu vida. No sé cómo te ha encontrado. Te habrá encontrado enfermo, te habrá encontrado con dificultad, te habrá encontrado en un momento de fracaso, no sé cómo te ha encontrado, pero un día te ha llamado a su camino. Cuando te sientas cansado, acuérdate de dónde te ha sacado Dios. Acuérdate las primeras obras, nos dice la palabra. Vuelve a tu primer amor. Anímate, esfuérzate, porque la palabra nos dice, sé valiente. La palabra nos dice, cobra ánimo, sirve a Dios voluntariamente. No sabemos cuándo puede ser, hermanos, la última vez de nuestros días o de nuestra vida, porque solo Dios es el dueño de nuestra vida. Muchas veces en esta tierra podemos decir mi carro, mi casa, mi terreno, tantas cosas que podemos decir que es de nosotros, pero en realidad ni siquiera somos dueños de nuestra vida, porque la Biblia dice Dios da vida y Dios da muerte. Con esta palabra te animo, hermano. Si has dejado de congregar, vuelve a la casa de Dios. Si has dejado este camino, vuelve a la casa de Dios. Es tiempo que tú vuelvas. Es tiempo que te animes. Es tiempo de orar por los demás. Es tiempo que nosotros busquemos a Dios. La palabra nos da promesas grandes. Cuando a este mundo venga tiempos difíciles, dice, el pueblo de Dios debe estar alegre. El pueblo de Dios, dice, debe estar confiado. Amén, hermano. Entonces en esta tarde quiero decirte, el que persevera hasta el fin, este será salvo, nos dice la bendita palabra, hermanos. San Mateo 24:13, un texto, un versículo muy conocido. Más el que persevera hasta el fin, este será salvo. Entonces en esta tarde quiero decirte
que perseveremos unánimes, perseveremos juntos en armonía, perseveremos en verdaderamente arrepintiéndonos. Una vez más vuelvo a decir, cuando hay arrepentimiento va a haber santidad. Santidad de tu cuerpo, alma y espíritu. Cuando hay santidad va a haber consagración. Cuando tú estás consagrado, Dios te ofrece vida eterna. Porque de otra manera, amados hermanos, la palabra dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, la gran misión o la gran comisión de cada uno de nosotros es predicar el Evangelio, es perseverar hasta el fin. Cuando tú te entregaste, cuando tú recibiste a Cristo como tu único Salvador, aceptaste a Cristo, ¿qué dijiste? Señor, voy a servirte hasta el último día de mi vida. O dijiste, te voy a servir, Señor, hasta que me canse, hasta que venga dificultades, de ahí me rendiré, de ahí ya no puedo. No, hermana, levántate en el amor de Cristo. Tú puedes, porque eres ganador, ganadora desde el vientre de tu madre. ¿A cuántos espermatozoides tú ganaste, hermana? Es un propósito tu llegada a este mundo, a esta tierra. Cuando tú llegaste a este mundo, pues era un acontecimiento en el cielo, tal vez en la tierra no, pero en el cielo era un acontecimiento. Entonces en esta tarde te digo que perseveres, persevere en el camino, perseveremos en el camino hasta el final, hermanos. La Biblia nos dice orar sin cesar, no nos cansemos de buscar a Dios, no nos cansemos de doblar esas rodillas, hermanos. Dios te bendiga, hermanos. Hoy es domingo, posiblemente tengas un culto en la casa de Dios, entonces vayamos al culto, no dejemos de congregarnos. Dios los bendiga grandemente. Gracias y muchas bendiciones, hermanos.